Hola, os abro la puerta de mi casa, pero sobre todo os quiero agradecer que me abráis la vuestra para poder compartir este mensaje de Año Nuevo. Sí. 2025 termina y desde luego, como tantas familias, hacemos balance de lo vivido y sobre todo de lo aprendido durante este año. En estos días he vuelto a recorrer Aragón, he vuelto a pisar pueblos, paisajes, a cruzar esas carreteras que muchos conocéis de memoria y, para mí, lo más importante, he podido detenerme a hablar sin prisas con la gente. Y lo voy a seguir haciendo. Y además siento la necesidad de compartir con vosotros algo que para mí es muy importante. En mi casa, como en las vuestras, no me enseñaron a odiar. Me enseñaron a escuchar, a dialogar y sobre todo a tender la mano. Me enseñaron que quien piensa distinto no es un enemigo. Es de hecho tu vecina, puede ser tu vecina, puede ser tu vecino, alguien con quien compartes calle, plaza, y por eso para mí ningún aragonés es extraño. Piense como piense. Yo crecí en un pueblo pequeño, en una familia trabajadora, donde nadie te regalaba nada, pero nunca te faltaba lo importante. Y aprendí que la vida, como Aragón, se sostiene porque hay gente que cuida, porque hay gente que empuja y que sobre todo que no se esconde cuando llegan las dificultades. Por eso me duele ver una política que grita, que señala, que divide, que insulta. Y me duele porque Aragón no es eso. Aragón no es ruido ni es bronca. Aragón es y ha sido siempre convivencia, es esfuerzo, es sentido común y sobre todo es respeto. Por eso hoy más que nunca esta tierra necesita una presidencia que escuche de verdad, que sume y que no divida, que además recorra el territorio y que lo haga sin prisas y que lo haga sin artificios, que esté en los pueblos más pequeños y en las ciudades más grandes y que no desaparezca en los días difíciles. Y sé que hemos iniciado una campaña y que no serán días fáciles, lo sabemos, pero también sé que serán días de esperanza, días para preguntarnos qué Aragón queremos ser. Y estoy confiada que sabremos encontrar nuestro camino como comunidad. Y también quiero deciros algo con absoluta claridad. A la mentira le responderé con la verdad. A los bulos, con datos. Y al ruido, de la única manera posible, con serenidad. Porque no he creído nunca en la política que se alimente del miedo y muchísimo menos del odio. Yo no quiero un Aragón resignado, no lo quiero para nadie. Quiero un Aragón que crea en sí mismo, que defienda sus derechos y que frente a cualquier privilegio defienda los derechos de las mayorías. Un Aragón que avance con un gobierno que una, que cuide, que piense siempre en el hoy y en el mañana. Esta noche solo quería desearos, de verdad, de corazón, un feliz año de convivencia, feliz año de paz y de esperanza. Y espero que además podáis celebrarlo con salud y junto a vuestras familias y junto, por supuesto, también a vuestros amigos. Tenemos un año para seguir caminando juntas y juntos, defendiendo lo que somos, defendiendo sobre todo tus derechos. Por Aragón, feliz año nuevo. Desde luego, muchísimas gracias por escucharme.